algunas bancas hacia el frente. Le felicito, ya que hoy había muchas tentaciones, ya que está el juego de los Cowboys, la final de la Liga del Salvador y también lo que es la final de la Liga Mexicana. Y ¿sabe qué? Me gustan dos de ellas. La salvadoreña no puedo decir porque no conozco muy bien a los equipos, pero siendo deporte me gusta, ¿verdad? Estábamos comiendo con mi esposa y ahí bien emocionado con el juego de los Cowboys. No hay nada de malo en eso, siempre y cuando, ¿verdad?, no dejemos de venir a la casa del Señor. Ojalá que en este día no se hayan quedado algunos por el juego o por otra de las idolatrías que es, ¿verdad?, por andar preocupado de andar comprando regalos para la Navidad. Así que, ¿verdad?, una vez más, salude a quien esté a su izquierda o a su derecha, porque cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos enojados, dice la Escritura. ¿Verdad que no? Dice cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos como en armonía, ¿verdad? Ahí miro algunos hermanitos nuevos, salúdemele, ¿verdad? Cada uno de ustedes, cuando el Señor dio el mandamiento, dijo: id y haced discípulos a las naciones, ¿verdad? No le dijo solo los pastores, todos tenemos esa responsabilidad. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en este día en el libro de Filipenses, capítulo 4. Libro de Filipenses capítulo 4, una vez más, libro de Filipenses capítulo 4, versículo 13 en este día. Filipenses capítulo 4, versículo 13, y cuando lo tenga, de un fuerte gloria a Dios. Qué precioso pueblo. Ahí, hermanos que vienen ustedes de ahí, ¿verdad? Vinieron porque alguien les invitó o a través de la radio nos escucharon. A través de la radio. ¿De qué área vienen, mis hermanos? Desde Irving, amén, mis hermanos. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos a la casa del Señor, amén. Qué sorprendente, hermanos, de que tenemos de Forward, de McKinney, de Allen, de Garland y los locales, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pasará? Que Dios tal vez está preparando al equipo. Ya vamos a abrir en Garland, próximamente en Forward, ¿verdad? Y después en Oak Cliff. Así que, ¿verdad? Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Kerrelton. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y leemos la palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Lo tenemos? Dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Puede usted tomar asiento? Amados hermanos, el día de ayer y el día viernes fue un día bastante difícil para mí, ya que como pastor y como ministro, una de las cosas más difíciles, atendemos a varios eventos como son las bodas, las presentaciones de niños, pero una de las más duras que a mí me ha tocado como ministro es predicar en medio de un funeral, especialmente cuando la víctima o la persona que ha fallecido es un niño, mis amados hermanos. Cuando entre el matrimonio se muere la esposa, a la mujer, al hombre se le llama viudo. Cuando se muere el esposo, a la mujer se le llama viuda. Cuando un niño se queda sin sus padres, se llama huérfano. Pero cuando a un padre se le muere un hijo, no conozco alguna palabra o alguna expresión que se le pueda dar a aquella persona, mis amados hermanos. Así que es algo bien duro, pero una de las cosas que aprendí, mi hermano Julio es testigo, es que la familia de esta niña, los padres, hermanos, los padres, conociendo del Señor, estaban verdaderamente fortalecidos. Al yo ver a aquel padre, aquella madre, me quedaba pensando y dijera, como dice la Escritura, ¿verdad? Dios no le da a alguien una carga más pesada de la que puede llevar. Si me la hubieran dado a mí hubiera sido muy difícil. Mas sin embargo yo veía la fortaleza de estos padres, pero el resto de la familia que no eran cristianos había mucho dolor. Amados hermanos, muchas de las veces nosotros como cristianos, ahora cuando digo nosotros no solamente hablo al Ministerio Nueva Vida, sino aquellos que tengo el privilegio también de predicarles a través de la radio, muchas de las veces, hermanos, si es para usted la palabra de Dios, agárrela. Y si no es para usted, déjesela solita al hermano Méndez. Pero muchas de las veces, mis amados hermanos,
como pueblo de Dios, como cristianos, agarramos solamente de la Escritura lo que nos conviene, solamente lo que nosotros es para nuestra bien. Es como que solamente abrimos nuestro oído a la palabra de Dios, a lo que nos conviene, y a lo que no nos conviene lo cerramos. Es, por ejemplo, hay muchos hombres que abren la Escritura y dicen: oh, mira, la Escritura de Dios dice que la mujer se debe de someter al hombre. Es verdad, siempre y cuando el hombre sepa ser un buen sacerdote de su hogar y tener a Cristo como principal fundamento en su vida. Amén, déselo al Señor en esta tarde con todo su corazón. Si usted toma la palabra de Dios toda parejita, no nada más aquí, no nada más acá y no nada más aquí, sino toda completa. Hermanos, mientras leíamos esta palabra, hay muchos que hasta no la sabemos de memoria. Todo lo puedo en ¿qué? En Cristo que me fortalece. No la sabemos hasta de memoria. He visto muchas de las veces cuando alguien dice: hermanos, voy a pedir trabajo el día de mañana, ¿qué se le dice? Se le dice: ánimo, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, hermanos, tengo este proyecto en mente, voy a abrir una empresa, voy a comenzar un nuevo trabajo, y le decimos: hermano, ¿verdad? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. De repente, muchas de las veces los jóvenes van a tomar un examen y se les dice: oh, échale ganas, ¿verdad? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amados hermanos, como pueblo de Dios, hemos tomado esa Escritura para alentar a alguien de que un plan que tiene en su mente y en su corazón se va a realizar, que le eche ganas, que ponga todo su esfuerzo, porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. Mas sin embargo, hoy vamos a desglosar la palabra de Dios y vamos a entender una profundidad más de la palabra, de que esa palabra no solamente es para darle ánimos a una persona. Vamos a abrir la Escritura ahí mismo en el libro de Filipenses capítulo 4, cuando lo tenga, de un fuerte gloria a Dios. Ahí lo tiene la mitad, voy a esperar a la otra mitad. Ahí tengo como unos 1000, me faltan como 5000, amén. Filipenses capítulo 4, ¿lo tenemos? Vámonos un versículo antes, amén. Dice así: sé vivir humildemente y tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Si es para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, todo el pueblo de Dios, los que estamos aquí, el hermano Méndez, aquellos que me escuchan a través de la radio, se saben Filipenses capítulo 4 versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de que esté ese versículo, el pueblo de Dios no se sabe que Pablo está diciendo: para eso primeramente debes de aprender a vivir en la escasez, a vivir en la necesidad, a vivir con dinero, a vivir sin dinero, a vivir cuando hay gasolina, a vivir cuando no hay gasolina. Déselo al Señor en este día. No solamente tome Filipenses capítulo 4 versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo el mundo, por eso le digo, agarra lo que le conviene. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero dice el Señor, para que lo puedas lograr todo, la fórmula es que cuando haya necesidad, no murmures de mí. Cuando estés en problemas, no murmures de mí. En estos tiempos que se viene la Navidad, mucho pueblo cristiano se pone triste porque tiene en su mente que no le va a alcanzar para comprar los regalos de Navidad. Mis amados hermanos, lo importante es que haya salud, pero principalmente que tu vida espiritual esté bien delante del Señor. Déselo al Señor en esta tarde con todo su corazón. Hermano, hermana que está aquí, o aquellos que me escuchan a través de la radio, no estés triste si no tienes para comprar regalos de Navidad. Alégrate que mientras el Señor y el Espíritu Santo puedas derramar lágrimas cuando escuches un canto de adoración. Alégrate de eso. Oh, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay mucha gente que de repente dice: oh, voy a aplicar para un trabajo nuevo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando no se lo dan, se queda todo decepcionado, porque para poder
reclamar y abrir y decir y declarar Filipenses capítulo 4 versículo 13, hay primeramente un versículo antes que dice: hijo, debes de aprender a vivir en la escasez y debes de aprender a vivir en la abundancia. Amados hermanos, para que podamos vivir el versículo 13 y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Primeramente debemos de aprender el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 12 para que podamos hacer el versículo 13. Todo el pueblo de Dios le dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero muy pocos quieren absorber en su corazón el versículo 12, mis amados hermanos. Regresamos allá a la palabra del Señor. Dice: sé vivir humildemente y tener en abundancia. No es pecado que el pueblo de Dios tenga en abundancia, de ninguna manera. Dice la palabra del Señor que el principio de todos los males es el amor al dinero. No es tener dinero, sino el amor que le tengamos al dinero. Dice así: sé vivir humildemente y tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Cómo qué, Pablo? ¿A qué te refieres? Y dice: así para tener saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es, por ejemplo, dicen: Pablo, estás en necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien que vaya a aplicar para un trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te dieron el trabajo, no hay problema, como ya aprendí el versículo 12, sigo alegre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque antes de vivir el versículo 13 he vivido el versículo 12. Déselo al Señor. Iglesia, seamos una iglesia fuerte, madura, que en medio de la abundancia, en medio de la escasez, sepamos darle gloria a Dios. Hay mucho cristiano que cuando se le viene la prueba anda todo chillón, anda todo desanimado, le cae gordo el pastor, le caen gordos los líderes, le cae gordo su esposa, le cae gordo todo lo que se mueve alrededor. ¿Qué pasó, hermano? Si usted era el que decía Filipenses capítulo 4 versículo 13, hay mucho cristiano que se para detrás de este púlpito y predica y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando se le viene la escasez, cuando se le viene el hambre, los mira todos tristes, los mira todos chillones. ¿Por qué? Porque no viven la palabra, recogen lo que les conviene, pero no la absorben toda. Para que podamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, primero debemos de vivir el versículo 12. Déselo al Señor y dígale: Dios, no me permitas ser un cristiano que solo toma lo que me conviene. Enséñame a agarrar toda tu palabra. Amén, hermanos. Es una decepción. Oiga, más para los que son nuevecitos. Miran a alguien, pueden ver al hermano Méndez: oh, hermano Méndez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando se viene la escasez y me miren triste, somos una vergüenza para los que nos miran en nuestros trabajos, para aún otros cristianos. ¿Por qué? Amados hermanos, es muy fácil decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sí lo podemos, pero se está refiriendo en la escasez, en la abundancia, con hambre, sin hambre. Amados hermanos, hay mucho cristiano que en estas semanas de diciembre va a estar atribulado, va a estar triste, va a estar estresado, va a estar hasta en depresión, porque el diablo juega con su mente y dice: mira, no tienes para los regalos de Navidad. Mira a todos tus vecinos, a incluso algunos familiares, ¿verdad? Porque de repente hay familiares que les gusta lucirse allí en los tiempos de Navidad. Gloria a Dios si es porque pueden y traen esos regalos. Mas hay muchas personas que en el mero día, aunque se endeuden con las tarjetas de crédito, pero quieren llevar los mejores regalos. ¿Para qué? Para aparentar, para que digan: yo llevé el mejor regalo. Si lleva el mejor regalo porque puede, porque le nace en el corazón, porque lo hace de cariño, gloria a Dios. Pero en medio muchas veces de las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, la gente gasta y gasta para lucirse, para verse mejor, para tener el reconocimiento de los hombres. Y muchas de las veces el pueblo de Dios lo apantallan y dice: mira, este que no le sirve al Señor trae mejores regalos, este que no le sirve al Señor trae los mejores regalos de Navidad, y yo no le puedo
traer esos regalos a mis hijos, dice el Señor. ¿Qué no vale más la vida que el cuerpo? ¿Qué no vale más tu alma que la misma ropa? Mira los pajarillos del campo que no trabajan, mas sin embargo no se quedan sin comer. Amados hermanos, dice la Escritura, para que puedas vivir, el versículo 13, que no te importe que el mundo, dice la Escritura, no le tengas envidia a los necios del mundo, porque al final van a perecer con todo lo que tienen. Hermano y hermana, preocúpate en estos días de Navidad, en el versículo 12, a saber darle gloria a Dios como un día como hoy, en medio de la escasez, en medio de la necesidad, le seguimos dando gloria al Señor, mis amados hermanos. Amén, mis amados hermanos, déselo al Señor. Especialmente si usted no tiene para los regalos de Navidad, dele una bofetada al diablo y dígale: diablo, yo no voy a caer en estrés, yo no voy a caer en depresión, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Filipenses capítulo 4 versículo 13. Un versículo tan pequeño, un versículo tan conocido, un versículo tan hablado. Pero ¿qué dice la Escritura? No sean oidores de mi palabra, no sean habladores de mi palabra. ¿Qué dice? ¿Ser qué? Hacedores de mi palabra. Y para que podamos hacer Filipenses capítulo 4 versículo 13, amados hermanos, yo he vivido, ¿verdad?, en escasez y he vivido en abundancia. Las veces que he vivido en abundancia he sido un tonto, no le he pedido guianza a Dios, y por eso muchas de las veces regresamos a la escasez. ¿Sabe usted? Tal vez no sabía esto, pero en estos días hemos tenido, no sé, una o 2 semanas sin calentón. Allí estamos en la casa, ¿verdad? No tenemos calefacción, tenemos unos calentoncitos de este pequeñito, ¿verdad? Y no es, el dueño de la casa ya envió a arreglar el calentón, pero no lo pueden arreglar. Ha habido un friazo, mis amados hermanos, y tenemos así unos calentoncitos. Más sin embargo, ¿verdad?, ahorita no es porque no podamos arreglarlo, sino que no lo han podido arreglar. Pero nos da igual, calentón o no calentón, le predicamos aquí, le llamamos, y como que no estuviera pasando nada, porque como ya antes he vivido en necesidad, para mí esto no es para nada. Déselo al Señor en esta noche. Por eso hoy puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Como antes me ha tocado dormir en el piso, como antes me ha tocado estar semanas sin calentón, sin aire acondicionado, como antes me ha tocado, mis hermanos que me conocen ya de tiempo, 1 año mi esposa y yo durmiendo en el concreto porque no podíamos comprar muebles. Oiga, ahora puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque he estado en la escasez y he estado en la abundancia. Ahora puedo decir todo, ¿verdad? Ahora sí me da igual lo que se venga. Se descompuso el calentón de la casa. Bueno, va a ser por algunos días. Si hemos estado semanas, hemos estado, hermanos, hace tiempo estuvimos 1 año, mis amados hermanos, 1 año que no pudimos ponerle gas a la casa porque no teníamos el dinero. Ahí estábamos calentándonos el agua y todo lo mirábamos positivamente, y de repente, cuando había el verano, nos bañábamos con agua fría y sentíamos aquella agua fría bien rica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque del cristiano debe de aprender a vivir en la abundancia o a vivir en la escasez. Que la gente no pueda notar de usted si está en problemas o si está en gozo, sino que siempre, como decía Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir vivir en Cristo, verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos piensan que solamente es para las cosas buenas. Muchos declaran Filipenses capítulo 4 versículo 13 solo para las victorias, solo para cuando todo está bien. No, cuando estamos mal es cuando declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No haya comida, ya he estado en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir eso?
puedo vivir en medio de esa situación, puedo vivir en esa circunstancia. Pero ¿qué pasa? Hoy hay mucho predicador de la prosperidad que le han metido a la gente que siempre deben de vivir prosperados. No, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor: iglesia amada mía, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Porque tú estás bien parado sobre mi palabra. Déselo al Señor en este día con todo su corazón. Que no le espante el hambre, que no le espante que no haya dinero, que no le espante la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mis amados hermanos. Eso es lo que quiere decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solo para las victorias, no solo para los buenos trabajos, no solamente para cuando pasamos un examen de la escuela. No, el de poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece es principalmente en las situaciones malas, en las situaciones que se mira que lo van a sacar de su casa porque no puede pagar la renta, en las situaciones donde no tiene ni para la gasolina, en las situaciones donde usted está enfermo y le han declarado una palabra negativa, en las situaciones de repente cuando se mira que no tiene el control sobre su hogar, en el ministerio cuando se mira como que la gente no está atendiendo, en cualquier situación. Filipenses capítulo 4 versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristiano está acostumbrado a decir ese versículo cuando está en victoria, dice el Señor. No, ese versículo no solamente lo dejé para cuando todo está en victoria, lo dejé principalmente para cuando estás en escasez, para cuando no tienes dinero, para cuando te van a sacar de tu casa, cuando van a sacarte, van a quitarte el carro. Es cuando debes de declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que puedo vivir en medio de esa situación? Vivir en medio del hambre, vivir en esa situación difícil, estar aún alabando y adorando al Señor en medio de esa situación. Amados hermanos, el evangelio, hermanos, no es un pétalo de rosas. El evangelio, mientras yo le predico, le recuerdo: hay ángeles que están peleando en los aires contra demonios que quieren nuestras almas, mis amados hermanos. Es una guerra feroz que se está librando en los aires. Es una guerra que los demonios quieren robarnos la palabra, quieren que nos regresemos, quieren que nos distraigamos a lo que Dios nos ha llamado. Va a haber tiempos de escasez, va a haber tiempos difíciles, va a haber tiempos de enfermedad, va a haber tiempos donde Pablo decía: he estado de náufrago, he estado con hambres, he estado en medio de malos hermanos, he tenido hambre. ¿Qué acaso no me enfermo yo?, decía Pablo. Pero Pablo, tú mismo, Pablo, que ahí dice la escritura que tocaban tus vestidos y la gente era sanada. Amados hermanos, aunque Dios nos use, aunque el pastor Méndez predique, aunque tenga programas de radio en Estados Unidos y en Centroamérica, aún así sigo siendo de carne, de hueso, me enfermo, ¿verdad? Hace 2 semanas que no podía ni ir al baño, porque solamente hay uno que no sufre de hambre, no sufre de debilidad, no se enferma, no tiene sueño. Es el principio, es el fin, es el alfa, es la omega, ese es Cristo Jesús. Pero usted y yo, que somos carne, vamos a sufrir, pero aún en medio de ese sufrimiento, déselo al Señor en esta tarde. Si usted quiere ser de esa iglesia que cuando venga el diablo a atacarle y lo ponga ahí en esa situación, se pueda levantar, iglesia Nueva Vida, y decir: todo lo puedo en... ¡Uy! Oh, sí, déselo al Señor. Ayúdeme a alguien ahí a darle gloria a Dios unos 15 segundos. ¿Por qué? Porque Dios está... Oh, sí, déselo al Señor. Porque el diablo va a venir contra su iglesia, el diablo va a venir contra los hijos de Dios, los va a poner en situaciones difíciles, pero va a haber una iglesia que se va a poder levantar y no solamente decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando todo está bien, sino al contrario, cuando hay enfermedad, cuando hay necesidad, cuando hay hambre, cuando no hay para la gasolina, va a haber hermanos de este ministerio y aquellos
aquellos que me escuchan a través de la radio, que van a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no de labios, sino porque lo han sabido vivir. Así como mi hermano Julio, que aunque no tiene su vista, él puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo ir a las clínicas a predicar, puedo ir a los servicios de oración, puedo predicar en el ministerio, puedo ir a donde quiera que yo quiera. ¿Por qué? Déselo al Señor, iglesia. Dios está levantando a un pueblo que el diablo le hace los mandados. Oh, oh, sí, Dios. Oh, sí, Señor. Puedo sentir un aceite de la unción fresco cayendo en este lugar para su pueblo, que cuando el diablo venga a ponerle en situación difícil, va a haber cristianos maduros, va a haber mujeres maduras, que tal vez su esposo va a enfermar, mas sin embargo van a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivir en medio de la escasez, en medio de la pobreza, en medio de la abundancia, eso es poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solo cuando todo está bonito, no solo cuando tenemos todos los regalos listos para Navidad, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando hemos sabido vivir en la necesidad, mis amados hermanos. Se puede dar cuenta, hermanos, la revelación de la palabra tan hermosa. Muchos dicen, incluso su servidor y muchos de los que podamos estar aquí, decir: ánimo, hermano, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Lo hemos usado erróneamente porque no hemos recibido aquella revelación para que podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es especialmente en las situaciones más desastrosas. Es especialmente cuando se mira que no hay salida. Es especialmente cuando se mira como que ya no vamos a salir vivos de aquella situación. Por eso, hermanos, cuando Pablo estaba escribiendo esto y decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no era porque estaba en lo más alto de su ministerio, como ahora muchos profetas de la prosperidad dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tráigase cierta cantidad y entonces así todo le va a ir bien. No, Pablo, de los 11 años que tuvo de ministerio, estuvo 8 años en la cárcel, y de ahí levantó alrededor de 8 a 12 diferentes iglesias. Y más sin embargo, así podía decir Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no escribía eso cuando estaba libre, no escribía eso, ¿verdad?, porque todo le estaba yendo bonito, sino porque estaba en una situación difícil. Mas sin embargo, el Señor le había enseñado a vivir en medio de las buenas y en medio de las malas, mis amados hermanos, para poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es porque usted ha estado en una situación terrible, tanto de finanzas, tanto matrimonial, tanto ministerial, y aún así le hemos sabido servir al Señor, mis amados hermanos. Entonces sí, déselo al Señor, amén. Pero a veces, hermanos, me ha tocado oír a predicadores, oír a hermanos emocionados: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se les vino la prueba, se les vino la enfermedad, y ahora son una vergüenza para el evangelio. Hermanos, que no seamos una vergüenza. Hermanos, yo no le quiero emocionar en este día. Yo no le quiero jugar con sus emociones. Le predico una palabra para que usted sea un cristiano firme, para que usted sea un cristiano que cuando el enemigo venga a atacarle, el diablo se desespere. Y como dice la palabra del Señor, resistir al diablo. ¿Y qué dice la Escritura? Resistir al diablo
Y el mismo diablo, cuando la iglesia lo resiste, huirá, dice la palabra del Señor bien preciosa. Dice: hijo, resiste al diablo, resístelo. Y él mismo, cuando tú lo resistas y vea que no puede contigo, él mismo va a huir, él mismo va a salir corriendo. ¿Qué es poder resistir al diablo? Se viene la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te van ahorita que aquellos hermanos que cortan las yardas ya no crece el pasto, y viene el diablo y dice: ahora sí, no vas a poder pagar la renta, no vas a tener comida, no vas a tener Christmas presents. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí estamos, y resistiendo al diablo, y viene con sus ataques, y de repente se le enferma a su esposa, uno de sus niños, y dice: no tienes trabajo. Ahora sí vine con todo lo que tengo. Mas sin embargo el cristiano ahí sigue todavía diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la palabra del Señor que la iglesia debe de usar el escudo de la fe, ese escudo levantarlo, y aunque se mira que ya está perdiendo la batalla el cristiano, por eso la palabra dice ahí que el cristiano debe de usar el escudo de la fe, porque esta es una guerra, mis amados hermanos. Y yo sé que mientras predico, aquella unción que usted puede sentir le está pegando a los demonios en los aires. Yo puedo ver en mi espíritu demonios cayendo, como dice la palabra: 1000 caerán a un lado y 10,000 al otro, porque la iglesia recibe aquella palabra que necesita para estar firmes. Déselo al Señor, mis amados hermanos. Amén. Aprenda a usar ese escudo de la fe, y cuando el diablo viene, usted puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es tener fe, mis amados hermanos. Eso es tener una verdadera fe, que aunque se mire que usted está siendo derribado, está a punto de perder la batalla, usted levanta su fe y usa Filipenses capítulo 4 versículo 13 y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se viene la enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando usted está a punto de caer, entonces saca la palabra de Dios que dice Pablo: derribados pero no destruidos. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. La iglesia se levanta y puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Déselo al Señor y declaro una unción en esta tarde, que se venga enfermedad, se venga escasez sobre los que están escuchando este mensaje y van a ser cristianos. ¡Uy! Déselo al Señor, porque Dios lo quiere equipar. Hermanos, estamos en los últimos días. Oh, sí. Y muchos se están enfriando, hermanos. Muchos están perdiendo la batalla. ¿Por qué? No somos cristianos sólidos. No somos cristianos firmes. Somos cristianos que solamente, como le dije al principio, tomamos lo que nos conviene, tomamos lo que nos gusta, tomamos solamente aquello. Por eso es que los predicadores de la prosperidad tienen iglesias gigantes, tienen iglesias grandes. ¿Por qué? Porque dicen: mire, véngase y le va a ir bonito, le va a prosperar, tráigase cierta cantidad, y la gente empieza a soñar en carros, en casas, en buenas ropas. Mas sin embargo, donde se les enseña que hay que pelear, hermanos y hermanas, en esta noche algunos podrán decir que predico duro, pero le digo la verdad, mis amados hermanos, estamos en medio de una guerra. Si usted no quiere sufrir escasez, si usted no quiere tener problemas, si usted quiere que que todo sea camino de rosas, levántese en este momento y sálgase por esas puertas, porque los que le servimos a Dios, el diablo se va a levantar. Mas sin embargo, hay una cosa que dice también la palabra del Señor: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque dice la palabra que los defiende, porque dice el Señor: hay una guerra, pero mi iglesia no está sola. Pero mi iglesia debe de aprender a decir, como dice el versículo 12 antes del 13, ¿verdad? Sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la enfermedad, sé vivir cuando estoy sano, sé vivir cuando hay gasolina, sé vivir cuando no hay gasolina. Entonces sí podemos decir el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me va a decir que no, hermano. Pero muchos de nosotros, tal vez en estos últimos años, nos hemos hecho hacia el bolsillo
y vemos que aquel carro ya no tiene ni para la gasolina. Y hay mucho pueblo de Dios, aquellos que me escuchan a través de la radio. Oiga, parece, hermanos, pareciera que el tanque de gasolina le enseña su vida espiritual al cristiano. Cuando el tanque está full, el cristiano está gozoso. Cuando el tanque de gasolina va a la mitad, empieza la preocupación y como que se le empieza a acabar el gozo. Y cuando dice empty, se pone triste, está en las bancas, agarrando las bancas como que se fueran a ir. No está pensando en darle la gloria y la honra a Dios, está pensando en el tanque de gasolina, cómo le va a hacer para llenarla. Como que el tanque de gasolina le dijera: estás full del Holy Spirit, estás full del Espíritu Santo, estás a la mitad y estás vacío. No, mis amados hermanos, ministerios Nueva Vida, Casa de Misericordia, como dice el versículo 12, haya escasez, le servimos a Dios. Haya invierno, le servimos a Dios. Sea día de Thanksgiving, le agradecemos a Dios. Sea día de julio, agosto, lo que sea, le servimos a Dios. Déselo al Señor con todo su corazón. Que el ministerio Nueva Vida, oiga, a todos los que estamos aquí podamos decir: déselo al Señor, hermano. Haga la palabra de usted, absórbala, cómala, diga: sí, Dios, yo quiero ser hacedor de tu palabra. Que el ministerio Nueva Vida podamos decir: sé vivir humildemente y tener en abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Oh Dios. Oiga, qué tremendo, hermanos, poderle parar al diablo, hermanos, en esa situación. Oiga, qué tremendas palabras de Pablo. Qué tremenda palabra que Dios le revela. Y mire, hay mucha gente, hermanos, ojalá y que no hablamos de eso, sí sé que no lo hay, pero hay mucha gente que porque tiene un poquito más, ya mira a los demás como que fueran menos. Ya porque tiene un mejor trabajo, un mejor carro, como que las demás personas como que no están a su nivel. Amados hermanos, deberíamos de tener esa actitud, pero con el diablo, mis amados hermanos, podernos parar firmes y decirle: cuando se venga aquel problema, cuando se venga aquella situación difícil, cuando se venga aquella enfermedad, poder pararnos con orgullo, un orgullo santo espiritual, y poderle decir al diablo y levantar la frente en alto y decirle: diablo, sé vivir humildemente delante de mi Señor, sé tener en abundancia, porque por todo y por todo estoy enseñado con mi Señor, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad, mis amados hermanos. Que a ese nivel podamos estar todos los que estamos aquí, mis amados hermanos. Que a ese nivel, que el tanque de gasolina no nos guíe nuestras vidas espirituales, mis amados hermanos, sino que sea el Espíritu Santo que en medio de la escasez, una vez más, le digo, en estos días yo no sé qué problema tenga el calentón de nuestra casa, y no me pongo triste, no digo: ay, no tenemos calentón, mira cómo el Señor, ¿por qué nos deja estar pasando por esta prueba? Pero así vemos muchos cristianos, que la escasez nos hace menguar. Amado hermano que está aquí y aquellos que me oyen en la radio, para que usted pueda decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque ya ha pasado por necesidad y ha estado en victoria. Es porque se le ha venido la enfermedad y ya ha estado en victoria. Mi hermanito Daniel Castro, que está aquí, estuvo bastante tiempo en el hospital, mas sin embargo hoy lo vemos alabar al Señor, venir desde Roy City a este lugar a darle la gloria y la honra al Señor. A mis amados hermanos, déselo al Señor, déselo, pero con todo su corazón. Amado hermano, yo le pido en este día que conmigo le diga: Dios, enséñame el versículo 12, enséñame a vivir en la necesidad,
y a vivir en la escasez, Señor. Enséñame a darte la gloria y la honra cuando tenga todo y cuando no tenga nada, Señor. Enséñame, Señor, que mi vida espiritual no depende de mi tanque de gasolina, Señor. Enséñame, Señor, que cuando el refrigerador esté lleno o esté vacío, a seguirte alabando, Señor. Hay muchos que dicen: yo quiero ser usado por Dios. Todos aquellos que fueron usados. Pablo estuvo en una prisión, a Pedro también lo encarcelaron, a Juan el Bautista, a Job le mataron a su familia, se le vino una enfermedad. A cada uno de los hombres de Dios, a José lo vendieron para que podamos ser usados por Dios. Debemos, mis amados hermanos, de aprender a vivir en la escasez y poder vivir en la necesidad, mis amados hermanos, para que podamos decir Filipenses capítulo 4 versículo 13, ¿qué necesitamos? Primeramente, haber vivido el versículo 12, mis amados hermanos. Antes de poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amados hermanos, cuando se nos venga la enfermedad, aún así saberle servir al Señor, mis amados hermanos. Que podamos decir: sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Ayer, mientras mi hermano enterraba a su hija, podía decir libremente: el Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Así que usted ahora ha entendido que para decir Filipenses capítulo 4 versículo 13 es porque hemos vivido el versículo 12 antes, mis amados hermanos. Anhelo con todo mi corazón, y hasta ahorita he visto hombres y mujeres en tribulación, en enfermedad, y bien firmes en este ministerio, porque no les predico palabras de prosperidad, les predico palabra para que se hagan fuertes espiritualmente. He visto matrimonios que me han llamado a las 2, 3 de la mañana, y hoy en día miro la unidad que hay en medio de ellos. ¿Por qué? No me interesa su dinero, me interesa que se llene de la palabra de Dios, para que cuando venga aquella lucha con el diablo, entonces sí pueda decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estás enfermo, estás loco. Para lo que el mundo es locura, para el ministerio Nueva Vida es poder de Dios, mis amados hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, mis amados hermanos, y yo le voy a hacer la invitación a todos que pasemos al altar en esta noche, y vamos a decirle al Señor: Señor, hay muchos hermanos que cuando el profeta dice: hermanos, tráiganse una cantidad, ¿cuántos quieren recibir prosperidad de parte de Dios? Y se llena. Yo en este día le digo a todos: pasemos al altar para decirle al Señor: Señor, enséñame a vivir humildemente, Señor. Señor, enséñame a darte gracias tanto en la abundancia como en la escasez, Señor. Señor, enséñame a adorarte cuando el estómago está lleno y cuando hay hambre también, Señor.